Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a tener una plática con una increíble doctora. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en el adulto mayor. Tenemos a la doctora Annely Alencaste Cruz, la cual es médico geriatra. Vamos a hablar sobre el adulto mayor y el COVID-19 y nos vamos a enfocar en la pregunta de: actualmente nos estamos quedando sin adultos mayores, sin abuelos, y si esto afecta o modifica el entorno de los niños y nosotros como adultos. Doy la bienvenida a la doctora Annely Alencaste Cruz. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, la cual es doctora en geriatría, eso es su especialidad. Algo sobre ella es que tiene la licenciatura en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. También cursó sus estudios en especialidad de Medicina en Geriatría, Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación en la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia laboral es bastante amplia, trabajando en manera particular y en institución pública. Tenemos que ella trabajó como médico adscrito en la Clínica de Especialidades Médicas del Sur, Hospital de Tlalpan, y también trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo para saber de ella y conocerla de mejor manera es que ha tenido una educación continua, sobre todo en temas de salud, de nutrición, por la Facultad de la UNAM, incluso cursos virtuales y teóricos prácticos, sobre todo en el abordaje de la vía aérea y ventilación mecánica, curso y taller de código delirium, todo sobre la prevención del COVID-19, salud mental durante la pandemia de COVID-19, cuidados de personas adultas y mayores ante el COVID-19. También tiene un máster en el manejo de unidad de cuidados intensivos de pacientes con COVID, así como generalidades en atención de las personas adultas mayores en materia de cuidados intensivos, paliativos y bioética. Pues bienvenida, doctora Annely. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con tu público. Ay, excelente. La verdad es que estoy muy emocionado y aunque reduje su material didáctico, digamos, estoy muy contento en tenerla y que se haya dado la posibilidad de platicar con nosotros y con la audiencia, porque queremos saber, en este caso, cómo nos afecta el COVID-19, sobre todo en adultos mayores, que son nuestros abuelos o nuestros padres. Y eso es algo que no se ha tocado en muchos lados y que es muy importante porque gran parte de lo que somos nosotros ha sido porque lo hemos visto de alguien más, en este caso de los abuelos. Realmente nuestra forma de ser a veces, o lo que proyectamos, es porque nosotros lo vimos de nuestros padres o nuestros abuelos. Y ahorita con el COVID-19, sobre todo en la primera y en la segunda ola, donde hubo una muerte de adultos mayores muy grande y excesiva, nos complica y nos genera ciertas incertidumbres hacia el futuro. Sí, exactamente. Es una pandemia que sí ha afectado, y desde el inicio en China, pues se ha visto que afecta más a los adultos mayores, ¿no? Que tienen mayor mortalidad que los jóvenes. En el caso de nuestro país, se estaba viendo las estadísticas y los que más se contagian ahorita van entre los 20 y 29 años. En general, en todo lo que llevamos de la epidemia aquí en México, los que más se han contagiado son de 20 a 29, pero los que más mueren son de 65 a 70 años, justamente. Es como la edad. Ok, entonces la tasa de mortalidad más alta es entre 65 y 70 años. Perfecto, eso es importante. Pues voy a hacerle algunas preguntas de la audiencia y que siempre nos están preguntando en las consultas. Bueno, ¿qué es el COVID-19 en el adulto mayor? Enfermedad por el coronavirus 19. Es igual que en los jóvenes. Las diferencias son pues que sí ataca más fácil, porque generalmente el adulto mayor tiene más comorbilidades, más susceptibilidad a enfermarse gravemente. Es un grupo de riesgo bastante alto. Entonces, pues eso es lo que cambiaría con ellos, que si se enferman tienen más riesgo de eventos adversos que una persona joven. Pero en sí, pues es la misma infección por el SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son los síntomas del coronavirus que se presentan en el adulto mayor? Y sobre todo, ¿a partir de qué edad se dice que uno es adulto mayor? Ok, depende mucho de la población en la que estemos. La OMS refiere que un adulto mayor en una comunidad de primer mundo económicamente es a partir de los 65 años, pero en países en vías de desarrollo como el nuestro sería a partir de los 60 años.
países más pobres tenemos menos alcance a cuidados de la salud, entonces por eso cambia el rango de edad. No es igual el rango 65 en países desarrollados y 60 en países subdesarrollados como la de nosotros. Y la diferencia es por el nivel socioeconómico, o qué es lo que hace este cambio de 5 años, que es realmente bastante, un lustro, ¿no? Sí, exactamente. Sí tiene que ver mucho la economía, porque la mayoría de los países desarrollados tienen el alcance pues a muchos servicios de salud, ¿no? Entonces, y no es el caso de nuestros países. Entonces sí, por eso cambia mucho. Y también pues la alimentación es distinta y todo. De respecto a qué cambia, va a depender mucho de la condición del paciente. Nosotros como geriatras vemos no la edad nada más, sino la capacidad funcional de esa persona. Pues hay pacientes que pueden tener 60 años, pero tienen muchas comorbilidades y pueden estar en peor estado de salud que un paciente de 80 años que se cuidó toda la vida. Entonces, a veces no vemos tanto la edad, sino el estado funcional y si tiene otros síndromes geriátricos. De eso va a depender mucho los síntomas. Si es una persona que está fit, sería no frágil, robusto su traducción, puede presentar los mismos síntomas que una persona joven. El malestar en la garganta, cefalea, tos seca. Pero en pacientes que son más frágiles, más débiles en su salud, pueden presentar manifestaciones atípicas, como son una de las principales que he visto en la práctica clínica es el delirium. Es decir, que empiezan o muy confundidos o muy agitados o desorientados o muy dormidos y dejan de hacer las actividades que solían hacer. Esos son como los síntomas de una persona que ya tiene cierta fragilidad por sus comorbilidades y no se va a presentar de forma tan típica como un adulto joven. Perfecto, increíble. Otra pregunta, ¿son seguras las vacunas contra COVID-19 en los adultos? Porque he visto en redes sociales y me han preguntado incluso que hay viejitos, o sea, no viejitos, sino abuelitos o adultos mayores que mueren por las vacunas. ¿Eso es verdad? Que les afecta demasiado y les da delirium, o sea, que se vuelven locos. Y discúlpame por esto, pero ¿cómo me refiero a un adulto mayor? ¿Como abuelito, viejito? ¿Cuál es la palabra correcta? La palabra correcta es, pues, en nuestro medio, adulto mayor o anciano o viejo. No hay ningún problema con decirle vieja a una persona porque no connota algo, es más como protector decirle abuelito, tal, porque pues no todos son abuelitos, no todos los adultos son abuelitos. Sí, es mejor adulto mayor, que sería lo más correcto. Y respecto a la pregunta de qué efectos puede causar en la vacuna, no, es segura. Es segura para todos los adultos mayores, incluso para los pacientes frágiles. Sí faltan más estudios a nivel de los laboratorios que han hecho en las poblaciones frágiles, pero eso pasa y hemos visto con todos los estudios que hay para todos los medicamentos, de todo. Que a veces no consideran mucho a esta población que es más anciana o más frágil. Entonces de ahí faltaría como un poquito más de investigación sobre los efectos en las vacunas, pero en general lo que está reportado son efectos leves como el dolor en el sitio de aplicación, algún COVID-like como síntomas de COVID leves después de la aplicación de la vacuna, sobre todo en las que tienen compuesto de otro virus como adenovirus, como sería Astra. Entonces sí puede causar un poquito más de síntomas. En algunos casos también se ha visto trombosis, pero son ya los casos más leves. Entonces, de que se mueran por las vacunas, pues ha habido como recortes muy pequeños, pero se han asociado más a otras enfermedades, como que descontrol de la presión, descontrol del azúcar, algún infarto. Entonces no se asocia con la vacuna directamente. Perfecto, excelente. También me preguntan muy seguido sobre la variante Omicron, ahorita que está tan en alza y con una infectocontagiosidad tan fuerte en México y en casi todo el mundo. Me preguntan, ¿en qué medida deberíamos preocuparnos por la variante Omicron? Como población en general, pues mucho, porque es altamente contagioso.
Ya hemos visto en los reportes de que ni siquiera los cubrebocas de tela son seguros, que ya se prefieren utilizar los tricapa o incluso los KN95. Entonces eso es porque tiene un mayor riesgo de contagio. Entonces sí es importante. Es una variable que no está siendo muy agresiva, pero en parte tiene que ver con la vacunación, que ya la mayoría de la población está vacunada, entonces por eso no está dando cuadros muy graves. Pero sí nos debe preocupar porque entre más contagios haya, también más posibilidades de que siga mutando el virus. Muchas gracias. Me gustaría saber qué ha pasado contigo y en el hospital. Quiero preguntar ahora que nos digas una experiencia personal que hayas tenido en el hospital para que la audiencia sepa o se entere de las cosas difíciles por las que un médico geriatra pasa. Porque realmente, si somos honestos, de los mexicanos nunca vemos hacia el futuro a nuestra vejez. Entonces no sabemos ni siquiera cuáles son lo más grave que nos pueda pasar, ¿no? O en el hospital, porque no es lo mismo hospitalizarse uno cuando es joven o niño por una apendicitis que hospitalizarse ya como adulto mayor por lo mismo, o en este caso el COVID. Quiero que me cuentes una experiencia que a ti te haya cambiado o te haya modificado tu vida o te haya cambiado tu forma de pensar. En la pandemia, yo estuve en área COVID justamente en la segunda ola, cuando hubo más contagios y más fallecimientos, más hospitalizaciones. Lo que más vi fueron pacientes jóvenes entre 40 y 50 años que fallecieron, más que adultos mayores. Ahí no sé si fue tanto porque muchas veces no los querían llevar a los hospitales, preferían manejarlos en casa. Muchos pacientes adultos mayores también fallecieron en casa y algunos no se diagnosticaron, simplemente supieron que tenían neumonía y ya, ¿no? De los adultos mayores que tuve, todos casos, uno de un paciente de 65 años que estuvo mal, así como 15 días a punto de intubarlo. Hicimos los protocolos para que estuviera boca abajo y la verdad es que recuperó bastante. Sí logró salirse de ese riesgo de ser intubado. Duró hospitalizado como 2 meses, eso sí, pero sí salió adelante, entonces tenía buena reserva. Y otros adultos mayores que sí, como mencionaba hace poco, que entre más enfermedades tengan, más debilidad, pues sí les va a ir mucho peor. Entonces sí, eso me cambió mucho también a nivel personal, porque los jóvenes que morían eran porque tenían ya enfermedades como diabetes, hipertensión, o eran gorditos o fumaban, ¿no? Entonces también eso me hizo querer cambiar yo mis hábitos de cuidado, porque sí, tenemos que envejecer saludables para enfrentar mejor estas enfermedades. Yo, como lo veo, es que hay dos cosas. Que la mayoría de los adultos murieron en sus casas. Me supongo que al inicio, bueno, sé que al inicio de la pandemia, los señores llevaron a sus abuelos al hospital y ya no se pudieron despedir de ellos. O sea, realmente los dejaban y morían, y el adulto mayor entraba mucho en estrés y se debilitaba más rápido. ¿Cómo influye este estrés en el adulto mayor? Y es verdad que, digamos, yo como familiar, si le digo a mi adulto mayor, te voy a llevar al hospital, por favor, no obedece, ¿no? Sino que sigue las normas y trata de luchar por tu vida, y que todos nos despidamos, ayuda eso a que el adulto mayor tenga una mejor probabilidad de supervivencia a la larga, o todos los adultos mayores, simplemente por el hecho de tener buenas defensas, digamos, están condenados a morir rápido, digamos? Bueno, primero ahí sería muy importante plantear la autonomía, ¿no? Creo que ante estos escenarios sería bueno que todos hiciéramos un plan en casa y sobre todo preguntarle a ese adulto mayor si está en la capacidad de entenderlo y de tomar decisiones de qué quiere hacer si se pone mal. Porque si dice que él no quiere ir al hospital, entonces sí habría que respetar esa parte para que no esté alejado de casa, ¿no? Siempre con toda la información correcta, e incluso pueden buscar algún experto que dé como el pronóstico y todo, ¿no? De cómo va a estar este paciente, pero siempre teniendo como todos los escenarios, tanto los beneficios como los posibles riesgos de la hospitalización. Sería primero que ese adulto mayor tome su decisión de si quiere o no quiere ir al hospital, si se quiere intubar o no se quiere intubar. Entonces son como eso, irlo planeando desde antes de que pase, ¿no? Para que si llega a pasar, que esperemos que no, haya esa información.
acabas de tocar algo muy importante. Yo no sabía que ellos tienen que escoger si quieren ir al hospital o no. Yo pensé que yo como, digamos, como hijo, veo a mi padre enfermo, lo meto al hospital, no le pido su opinión. Si yo lo veo mal, lo meto al hospital. En este caso, tú acabas de cambiar un paradigma que yo tenía, que era el de el adulto mayor tiene el derecho a aceptar o no entrar a un hospital. ¿Es Exacto. verdad? Sí, exacto. Ok. Bueno, eso cambia mucho, ¿no? Porque yo tenía la idea de que pues uno tiene que llevar al adulto mayor, quiera o no, al hospital y que los médicos se encarguen de que le den el mejor trato, ¿no? Pero bueno, en este caso me acabas de dar algo que no tenía planeado, no tenía entendido. Entonces, respetar siempre la autonomía del adulto mayor, y si no quiere ir al hospital, aunque nos afecte mucho a nosotros, respetar esa decisión. Exactamente. Sí, a veces es más difícil para la familia, pero el mismo adulto mayor sabe cómo se siente, ¿no? Entonces, y bueno, siempre dar toda la información, ¿no? O sea, hay adultos mayores, como digo, que están muy fuertes y si van a un hospital no les va a pasar nada, como es el caso de Silvia Pinal, que ahorita estuvo en el hospital 4 días y salió bien, pese a lo que todo el mundo pensaba que ya se iba a morir o todo. Hay que ver los escenarios, o sea, sí hay distintos escenarios en los que podemos decir que ese paciente pues iba a salir adelante o no. Entonces pensar un poquito en el estado de salud de ese paciente y qué es lo que quiere. No es tampoco como de no lo lleven a ninguno, pero siempre respetar lo que quiera la persona y ver qué tanto beneficio tiene. Muy bien, excelente. Bueno, y algo relacionado entre la vacuna y los test o las pruebas. Si yo ya me he vacunado, digamos, tengo mis 2 dosis, en unos días me toca mi tercera, es un ejemplo, y tengo síntomas de COVID, ¿tengo que hacerme la prueba, aunque ya me haya vacunado? Sí, ahorita como aumentaron mucho los contagios y la mayoría sí han salido positivos, lo ideal es en cuanto empiecen los síntomas hacerse la prueba. Cambian el contexto, por ejemplo, si yo ya tuve un contacto cercano y salió positivo y después empiezo con síntomas, igual no es necesario hacerme la prueba, pero sí aislarme porque va a ser COVID. O sea, estoy teniendo síntomas y estuve al lado de una persona que ya salió positiva. Entonces ahí sí es aislarse completamente. Pero para salir de dudas, sí. Bueno, el COVID persistente o la enfermedad crónica por COVID, ¿qué es y qué signos nos puede dar? Ok, ahí no hay una definición clara. Encontré algunos metaanálisis, sobre todo uno famoso de Nature, donde evalúan varios estudios que han reportado el COVID crónico se refiere a la presencia de síntomas posterior de salir del cuadro de una infección aguda por COVID. Entonces, los estudios que se han visto lo han estudiado desde la semana 4, o sea, el mes de haberse recuperado, hasta 2 meses o 3 meses después, y algunos estudios se han extendido hasta 6 meses después. Y los síntomas que más se ha visto que prevalecen son dolor de cabeza, pérdida de cabello, pérdida de la memoria o de la atención o problemas cognitivos, tos y disnea. Entonces son como los síntomas que todavía prevalecen, pero de ahí hay informes de hasta 50 síntomas. Hay muchísimos síntomas que pueden causar COVID, lesiones en la piel, Guillain-Barré, síntomas autonómicos como son cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces hay muchos síntomas, pero los más frecuentes es persistir con tos, dolor de cabeza, los problemas cognitivos y la pérdida de cabello son los más frecuentes. Bien, gracias por ser tan puntual. ¿Puedo protegerme y proteger a los demás? Perdón, ¿cómo puedo protegerme y proteger a los demás del COVID? Bueno, siguiendo las recomendaciones que ya nos han dado, que son el uso de cubrebocas, como comentaba ya, preferentemente tricapa o KN95, el uso de alcohol gel o el lavado de manos frecuente, tratar de no, ahorita que está esta ola, pues de salir a las actividades indispensables. O sea, sé que mucha gente trabaja y pues no va a dejar de trabajar, pero
Por ejemplo, si no es necesario salir al cine o salir a comer, pues mejor hacerlo en casa, tratar de evitar reuniones muy concurridas y si llega a haber alguna reunión, pues tener todo ventilado y que haya cierta distancia entre las personas. Y la vacunación en cuanto sea posible ponerse la tercera dosis. ¿Deberían los adultos mayores utilizar cubrebocas en todo tiempo? ¿O hay un momento en el cual, digamos, nosotros podemos, como los adultos mayores, tanto como los jóvenes, dejar de usar un ratito el cubrebocas? ¿Cuándo es correcto uso obligatorio de cubrebocas y cuándo podríamos quitarnos el cubrebocas para no sentirnos tan asfixiados o no sentirse extraño, ¿no? Pues el adulto mayor, si está en su casa, puede estar sin cubrebocas y con las personas con las que suele convivir, igual estar sin cubrebocas, pero si va a salir o recibir alguna visita o algo, sí que los dos tengan el cubrebocas. O sea, yo soy adulto mayor y viene mi sobrinito al que amo y adoro, pero sé que ha estado jugando en el parque. O sea, al niño lo tengo que ver de distancia y utilizar el cubrebocas. ¿Sí? Sí, sería lo ideal, exactamente. Lo ideal, aunque yo me muera de ganas por abrazar al bebé, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que cuando uno es adulto mayor, los sentimientos son más intensos. También te pones más blando, o sea, la actitud fuerte y recia de tu juventud, quieras o no, va disminuyendo, ¿no? La energía incluso también disminuye. Y en el carácter también. Y a veces le es muy difícil a un abuelito, en este caso un abuelito, no tener contacto con sus nietos. Usted como doctor especialista en adultos mayores, dígame, ¿cómo puedo suplantar o cómo puedo remediar esta falta de cariño físico de los adultos mayores? O sea, ¿cómo puedo hacer yo como adulto mayor sentirme un poco más querido, aunque no pueda abrazar, ni tocar, ni besar a mis nietos o a mis seres queridos? Pues si va a ser a la distancia, seguir con los medios electrónicos, no videollamadas o llamadas telefónicas diarios, estar al pendiente del adulto mayor, aunque no estemos con él, o sea, que note que estamos atentos. Y pues puede haber otros medios como hacer cartitas, regalos y todo, claro, todo sanitizado, pero sí hay otros medios para demostrar el afecto. Y bueno, es de aquí a que pasa esta ola de nuevo, ya se van controlando los contagios, entonces otra vez ya podremos empezarnos a reunir poco a poco. Solo es esta etapa. Hay que aguantar entonces. Quiero, por favor, si nos podrás dar recomendaciones para el tratamiento de los adultos mayores con COVID leve, que no requieran manejo hospitalario y que puedan ser tratados en casa. Dinos recomendaciones correctas, no digamos, porque yo escucho y veo muchos videos y audios en redes que el tecito con limón, miel y el jengibre, ¿no? Y que mata todo el COVID y que no necesitas vacuna, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. Pues ahorita el limón está muy caro y todo eso, ¿no? Es más barato incluso una caja de paracetamol que unos 5 limones. Pero bueno, lo que yo quiero que nos brindes es esto de un tratamiento que la mayoría de la población en general pudiéramos tener. Me gustaría que me dijeras 3 cosas. Digamos, la primera, el tratamiento ideal para evitar el coronavirus. Y después, como segundo, el tratamiento ya si tengo coronavirus, como adulto mayor. Y por último, ¿qué tengo que hacer? O el tratamiento después del COVID. Atacar los 3 estados del COVID, digamos, ¿no? Previos, durante la infección y después de la infección. Sé que te pido mucho, pero yo creo que sí puedes apoyarnos, nos puedes decir y no te vamos a meter en problemas. Sí, exacto. Pues lo primero son las vacunas. No solamente la de SARS-CoV, sino también influenza y neumococo. Entonces, ver que el adulto mayor tenga completo el esquema de vacunación para que pues sufra menos infecciones respiratorias. Entonces, primero sería la vacunación. En segunda, pues una alimentación equilibrada, ¿no? Que contenga, pues ahorita que es el tiempo de frío, mucha cantidad de vitamina C, como la naranja, la guayaba, mandarina, piña. El limón, pues no, porque está caro ahorita, pero si se puede, si tienen ahí unos millones guardados, pues está bien. Sí. Y
pero no dejar de consumir proteínas como pollo, pescado, carne o proteína vegetal como son algunas nueces, cacahuates, almendras. Entonces balancear mucho la alimentación, evitar cosas procesadas como refrescos, panes, todo, porque pues como decía también tienen peor pronóstico las personas que tienen cierto grado de obesidad. Entonces pues hay que cuidar el peso desde antes, ¿no? Y de ahí vitaminas solamente si se la recomienda a su médico y qué tipo de vitaminas sea. Porque si les digo una vitamina, todo el mundo la va a comprar. Entonces, Ah, si su médico les receta alguna vitamina, pues puede ser. Eso como prevención. Y durante el COVID, pues el tratamiento es completamente sintomático. No es necesario dar antibiótico, sobre todo si estamos hablando de un caso leve, no es necesario dar antibiótico, entonces solamente sintomático y eso puede ser con paracetamol, que es el analgésico antipirético que más seguro es para el adulto mayor y para toda la población, ¿no? Entonces perdón por molestarte, perdón por pero es mejor que el ibuprofeno. es más seguro. Sí, sí, es más seguro. Wow. Sí, es más seguro porque al final el ibuprofeno termina siendo más un antiinflamatorio no esteroideo, entonces da riesgo de lesión renal, de sangrado, entonces es mejor el paracetamol, pero dependiendo del caso se puede dar ibuprofeno también, entonces no hay tanto Bien. problema. Si es una persona fuerte y no hay Disculpa. paracetamol, puede usar ibuprofeno. Y de más tratamientos, igual el aislamiento sería otra cosa, continuar tomando líquidos y comiendo bien, entonces ser muy paciente, es dejar que los síntomas pasen poco a poco y estarse monitorizando siempre saturación de oxígeno y que no se agreguen otros síntomas como falta de aire o algo más grave. Perfecto. ¿Y para etapas posteriores al COVID? Para etapas posteriores, pues sería los ejercicios de rehabilitación respiratoria. ¿Cuáles son los ejercicios de respiración que tienen que hacer los adultos mayores e incluso nosotros para mejorar nuestro rendimiento después de una infección de COVID? Bueno, nada de eso de soplar globos o popotes o de inflar globos o de las bolitas, porque esos ejercicios tienen sus implicaciones, ¿no? O sea, no son para todos los pacientes. Entonces, lo que se hace es una respiración profunda, no sé si me alcance a ver. Bueno, ahí me va a parar, tratando de inflar el abdomen. Entonces, no sé si se ve que se mantiene unos segundos y se saca en 3 segundos, tratando de hacer los labios como soplando una vela. Entonces, eso se puede hacer las respiraciones unas 10 veces en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso va a ayudar a que el diafragma, que es un músculo de la respiración, mejore mucho la respiración y no cuesta tanto trabajo como inflar globos o otra cosa. Excelente, excelente. ¿Qué otra cosa nos recomendarías para después de la infección? Igual iniciar actividad física, a veces por el encierro o por el estar mucho tiempo en cama si se sentían mal, pues desacondiciona mucho físicamente, entonces igual empezar a hacer algún tipo de actividad aeróbica como caminar o algunos ejercicios de rutinas leves sin impacto que hay en internet para empezar a tener mejor condición y continuar con la alimentación saludable. Sí, bueno, para terminar, sinceramente te agradezco todo el conocimiento que nos estás dando, bastante digerido, es increíble tu capacidad de explicarlo, es muy buena. Me preocupa mucho la educación en México y nuestro desarrollo como personas, nosotros que somos adultos jóvenes y niños, me preocupa mucho que debido a las altas muertes de adultos mayores en la primera y segunda ola, nos hemos quedado con muy pocos. Esto afectará el desarrollo de la sociedad mexicana. Por no tener abuelos nos va a afectar después, porque ellos son los que nos cuentan historias. Los abuelos son la unión contigo y tus antepasados. Son las personas que te enseñan muchas veces educación, cómo tratar a alguien más. Es la primera persona con la que tú dialogas cuando eres niño a veces, porque tus padres actualmente están trabajando y te dejan
con la mamá, en el mejor de los casos, o sea, con la abuelita o con el abuelo, ¿no? Uno como persona quiere mucho a los abuelos. Al haber una disminución tan drástica de adultos mayores, ¿nos afectará a la larga? Bueno, pues como mencionas, primero sería como darle su lugar a los adultos mayores, porque hay mucho edadismo, es decir, mucha discriminación luego al adulto mayor, o normalizamos conductas, ¿no? Por ejemplo, si un adulto mayor tiene a veces ya un grado de demencia, no lo checamos, no nos damos cuenta hasta que ya avanzó mucho, ¿no? Entonces, primero, pues si tenemos un adulto mayor, llevarlo con un profesional, de preferencia un geriatra, para que valore cómo está su estado de salud y mejore sus condiciones físicas, mentales, psicológicas, y de salud, obviamente, sus enfermedades. Pues sí, hay que darles un lugar a los adultos mayores en tema de salud y también a nivel de sociedad, empezarlos a tomar más en cuenta en sus opiniones, en su historia de vida, en lo que nos puedan aportar, porque como mencionas, pues sí tienen un gran legado todavía que dejarnos y dejarlos ser independientes en la medida de lo posible, en que ellos hagan sus actividades solos, no sobreprotegerlos tanto, sino cuidarlos, pero dejando que ellos sean autónomas y lo más independientes posible. Y pues sí nos va a afectar porque, pues, como nos ha afectado el aislamiento a todos, o sea, una es que los hemos tenido aislados por protección, entonces eso les afecta a ellos y nos afecta a nosotros, a los nietos, a todos, ¿no? Y pues tratar de buscar más el contacto con ellos, ya sea por vía telefónica, irlos a visitar de lejos, pero sí estar en más contacto con ellos. No cambia mucho la pirámide poblacional porque todavía tenemos muchos adultos mayores que están vivos y que van en camino a envejecer. Entonces, a toda la generación que son mayores de 30 sería cuidar su salud, prevenir enfermedades desde ahora para que también no aumente más esa mortalidad de adultos mayores. Perfecto, muy bien. ¿Hay esperanza sobre que termine esta pandemia o va a empeorar? No sabría decirlo. La verdad es que con las nuevas variantes es muy complicado, pero la vacunación ha ayudado mucho a que la enfermedad, al menos aunque sea contagiosa, no sea tan grave. Entonces sí hay esperanza, pero seguirnos cuidando, y eso depende mucho como sociedad de qué tanta responsabilidad tengamos, ¿no? En nuestro entorno. Sí va a depender de nosotros. Perfecto, doctora. Le agradezco mucho su participación, increíble descripción sobre todo del COVID en adultos mayores. Se lo aprecio bastante. ¿Algo que quisiera usted agregar a todo esto? No, de momento no, creo que es todo. Sí, nuevamente recordar, o sea, que acudan con el especialista, de preferencia un geriatra, porque pues hacemos la valoración integral del paciente. Entonces podemos dar pues bastantes consejos para que ese adulto mayor se mantenga lo más sano posible. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar? Facebook, Instagram. En Instagram como geria.alencaste. Ah, perfecto. ¿Tienes consultorio o algún lugar donde te podamos contactar? Pues preferentemente sería por redes sociales, por Instagram, y ya nos ponemos de acuerdo. Bien, hemos acabado con la entrevista. Recuerden dar like y suscribirse al canal. Cualquier duda o pregunta que se les venga a la mente, lo pueden poner abajo en los comentarios. La doctora y yo tomaremos el tiempo personalmente de contestarlos. Les agradecemos mucho y que tengan un increíble día. Gracias. Gracias.